Bien, bueno, pues saludos. Por aquí en los Estados Unidos tenemos la visita de Marino Zapete, que es un destacadísimo periodista dominicano, escritor, muy exitoso y un abanderado de las causas, las mejores causas del país, en el sentido de denuncia de la corrupción y de repudio a la impunidad. En esta ocasión, Marino está aquí en los Estados Unidos con una serie de conferencias sobre un tema muy interesante, muy importante, que es la desinstitucionalización democrática del país. Cuando estamos hablando de desinstitucionalización, Marino, pienso que es algo muy serio porque estamos hablando de infuncionalidad del gobierno, de los servicios que está supuesto a proporcionar, a supervisar, pero también de la parte de arbitraje. En ese sentido, ¿cuáles tú crees que son las expresiones más dramáticas de esa desinstitucionalización, del secuestro de las instituciones gubernamentales? Bueno, lo primero es un placer inmenso poder estar contigo, tú lo sabes, yo me desvivo por ti. Gracias. Si algo tengo de destacado, me lo da el hecho de ser tu amigo. Qué galante, qué galante. No, ese es el punto más destacado que yo tengo, que soy amigo de Sara Pérez. Y bueno, saludar a la gente que ve esto, porque se supone que esto lo estamos haciendo para gente que lo va a ver. Sí, claro. Saludos para todos. Gracias. Mira, yo no tenía cuando era muy jovencito mucha fe en el sistema democrático, porque como la democracia nos había fallado tanto, como dice una canción, que yo he sido un hombre correcto que marcha por la derecha, y como nada he conseguido, ahora me voy por la izquierda. Entonces, todos nosotros en un momento, por lo menos mi generación, se fue por la izquierda porque entendíamos que la democracia nos había fallado. Pero después de envejecer un poco, uno se da cuenta que el mejor o el menos malo de los sistemas políticos es la democracia. Porque la democracia le da a uno la diversidad. Y la diversidad es un regalo tan maravilloso. O sea, que nosotros podamos tener ideas diferentes, cada quien aportar un punto de vista, y que el resultado de la vida misma sea fruto de eso, de la diversidad, es una cosa maravillosa. Sí, pero porque es una redefinición de la democracia también. Sí. Bueno, el asunto es que si vamos a asumir los fracasos todos, bueno, pues permítanos ser compromisarios, permítanos participar. Entonces, el sistema democrático está diseñado así, en teoría, para que todos participemos y luego somos merecedores o beneficiarios o perjudicatarios por lo que decidimos entre todos. Por ejemplo, si nosotros pagamos los impuestos, todos los ciudadanos, Sí. Es legítimo que todos nos beneficiemos del resultado de esos impuestos. No que todos paguemos los impuestos y entonces un grupito entiende que eso es de ellos. Es exactamente lo que ocurre. Exactamente. Entonces, por eso, la conferencia que nosotros hemos estado compartiendo, que se llama El secuestro de la institucionalidad democrática en la República Dominicana, es porque a la gente se le ha secuestrado su posibilidad de participar en las decisiones de su propio presente y futuro. Porque hay unos tipos que han llegado ahí y ellos entienden que ellos son dueños de la finca y que nosotros somos las vacas, sí, y que ellos disponen de nosotros como ellos quieran. Entonces, hay una forma que uno le propone. Si ustedes entienden que son los dueños de esto y lo tienen secuestrado, bueno, pues paguen los impuestos ustedes solos. Efectivamente. Sí, pero no nos pongan a todos a pagar y ustedes lo toman todo. Entonces, cuando tú observas, por ejemplo, qué es lo que está pasando con el poder fundamental de la democracia, que es el Congreso, el que decide, incluso el que nombra al instrumento que fiscaliza
por quién tú votas. La expresión fundamental de la democracia es el voto, que tú duras tantos años para elegir y ahí tú te expresas. Y que no haya garantía siquiera de que los tipos que administran ese proceso van a decir, el pueblo expresó esto, y te van a dar un resultado que es acorde con lo que el pueblo expresó, no porque ese tribunal no es un tribunal. Es un problema del arbitraje que no... Perfecto, no entonces tú tienes un congreso donde ellos eligen, ese congreso elige a esos árbitros que no son árbitros, que son parte, eligen la justicia. Una de las cosas más grandes que le puede pasar a una persona en la vida es verse frente a un juez con la razón y que por conveniencia política alguien le diga, no, usted no la tiene. O que ocurra lo que ocurrió. A eso te iba a mencionar, o sea, también está el caso del señor Comprés hace unos días en Moca, en donde una institución como la policía se ve involucrada en la colocación de pruebas falsas a una persona que es un desafecto del gobierno. Entonces, no solamente es la negación de la justicia, sino que hay un retroceso en los derechos básicos, en derechos humanos, pero también hay una vandalización extrema de una institución en la que todos debíamos confiar. Pero mire, yo diría que incluso la vandalización, no es que eso no sea dramático, pero que un solo grupo de personas pueda tener, por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto lo decide el Congreso. Y suponte tú que Santiago, que es tu pueblo, tu provincia, le aporte al Producto Interno Bruto el 20% o al presupuesto. Y que se reúnan esos tipos y que el dueño del país le diga, nada más vamos a devolverle a Santiago en obras y en inversiones 2%. Eso es así, sí, como se hace. Pero además, tú sabes, hay un presupuesto que lo arman ellos, como ellos quieren, en función de sus intereses. Pero ese presupuesto dice que Sara Pérez, ministra de Salud, va a recibir tantos millones para invertirlo y gastarlo de esta manera con estos procedimientos. Hay una institución que se llama la Cámara de Cuentas, que es la que debe fiscalizar a ver si Sara, como ministra, ejecutó ese presupuesto en lo que se decía y como se decía. Sí. Pero, ¿y la Cámara de Cuentas? ¿Es un instrumento fiscalizador realmente? No, es un instrumento nombrado por ellos para hacer lo que a ellos les conviene. Entonces tú tienes, por ejemplo, que como el sistema electoral, lo contencioso se dividió de lo administrativo y ya no hay una cámara contenciosa, sino que se creó una alta corte, un tribunal superior electoral, lo que pasa del conflicto administrativo de la Junta, que sobrepasa su capacidad, va al Tribunal Superior Electoral. ¿Quiénes son los miembros del Tribunal Superior Electoral? No son jueces, son parte. Entonces, ¿qué garantía tiene nadie ahí? O sea, nosotros estamos en una situación de real secuestro de todos los espacios y las instituciones que deben darle sentido a la democracia. Entonces, la reflexión que nosotros estamos teniendo con la gente, con nuestro pueblo, es esa, a ver cómo la gente le dice a los partidos políticos que están en la oposición por dónde debemos ir. ¿Cómo percibes precisamente ese aspecto? Las perspectivas, ¿hacia dónde vamos? El aporte del movimiento verde, por ejemplo, el surgimiento, el desarrollo de algunos conatos de liderazgos políticos novedosos. ¿Hacia dónde piensas que podemos ir con la participación de las personas y el despertar de una mayor criticidad en la sociedad dominicana? Bueno, yo diría que lo que ha pasado con el movimiento verde es una ganancia absoluta ya. Yo no soy de los que dicen, hay que darle contenido al movimiento verde. El movimiento verde tiene su contenido. Sí. Sara,
tú conoces muy bien lo que fue nuestra lucha por el 4%. Sí. Ese movimiento, cuando nosotros nos reunimos para discutir lo que íbamos a pedir, lo que vamos a exigir es un nuevo sistema de educación en la República Dominicana, que comienza porque se aplique el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Nosotros sabíamos que no teníamos una estructura ni política, ni una estructura que pudiera sentarse a obligar a esta gente a cambiar cualitativamente el currículum ni nada de eso. Pero nosotros teníamos una coyuntura política en el momento, teníamos a unos candidatos y logramos hacer que cada candidato tuviera que comprometerse de manera obligatoria a que si ganaba tenía que aplicar el 4%. Y tuvieron que hacerlo porque a pesar de que nos arrastraron las sombrillas y nos hicieron de todo, esa fue una consigna que prendió en la población. Y el que se negaba a firmar ese acuerdo era una persona que corría el riesgo de perder muchos votos. Danilo fue uno de los que firmó y Danilo tuvo que aplicar el 4%. No se ha dado. Han desnaturalizado, pero han desnaturalizado la intención, porque también ha sido producto de la corrupción en todo esto, ¿no? Pero también es parte de un proceso acumulativo. Fue una reivindicación social en la que participó la sociedad dominicana, es decir, una conquista. Eso es importante. Y además el hecho de tener más recursos, aunque no estén administrados de la manera más idónea, sí tiene un impacto en la educación. Tú sabes mucho de educación porque tú has sido educadora, sí, y eres profesional del área. Sí. Y yo te digo, en ningún momento nosotros tuvimos las expectativas de que de ese solo tirón nosotros íbamos a cambiar la educación dominicana. Exacto. Ahora, desde el 1492 hasta el 2012 se habían construido en el sistema de educación pública en la República Dominicana alrededor de 20.000 aulas. Desde el 2012 a la fecha se han construido un poco más de 15.000, casi duplicada la cantidad de aulas. Son las aulas más caras del mundo, no son aulas que se corresponden con la educación de hoy, la necesidad de hoy, pero tenemos esas aulas. Y nosotros tenemos cerca de 1 millón de niños y niñas que están haciendo tanda extendida, que llegan a las 8 y se van a las 5. No hay currículo para esos niños. Pero oye esto, las personas, los papás y las mamás de esos muchachos están yendo a trabajar, pero además esos muchachos están saliendo del barrio y de la vagancia. Claro que como no ha habido esa transformación del currículo, los profesores están de cuidadores de niños, pero los niños están en un ambiente más o menos seguro, ingieren algo de alimento y se van. Entonces, no es que nos hemos conformado ni que pensemos que es la solución, pero hicimos algo y ganamos algo. Y nos toca la otra parte que tenemos que enfrentarla. Entonces, el movimiento verde ha logrado una cosa que no habían logrado los partidos políticos, que fue poner a esta gente ahí, desnudarlo ante el pueblo. Primero sacó al pueblo a las calles, que nunca la oposición lo había podido hacer. Segundo, colocó por primera vez en la historia de la República Dominicana, el tema corrupción en el número 1. Ninguna encuesta que se había hecho en mi país sacaba, cuando se trataba de medir las preocupaciones, los temas que eran la preocupación para el pueblo, nunca la corrupción quedaba en el 5º lugar. Y la corrupción es el problema por inevitable y eterna. Exacto. Entonces esto ha logrado venir a ser la agenda básica de una sociedad. En conclusión, el hecho de que la gente salga a la calle, que se empodere, que exija, que haga conciencia sobre las necesidades, es esperanzador. No solo esperanzador, es que obliga a los partidos políticos de la oposición a redefinir su trato con el pueblo, a definir una manera de vincularse con el pueblo. Los obliga
a revisarse por qué nosotros no hemos podido. Entonces, ¿quiénes son? Eso no está dirigido así, no son figuras, no hay un estatuto, no hay una cosa extraordinaria. Y mira el pueblo, y ellos convocan y no lo logran. En eso radica la riqueza. Entonces, quizás ellos tienen ahí la gran oportunidad de comenzar a redefinir su comunicación con el pueblo. Y es un camino que pienso fabuloso para la situación que estamos, que oye, no es que la revolución está al doblar la esquina, como dijo Faba Tavera una vez. Claro que no. Es que el pueblo está despierto y en las calles. Lo que pasó en Moca, ¿quién es Guanchi? Guanchi es un tipo que nunca ha sido militante revolucionario, no es un tipo con escolaridad. Es un ciudadano común. Un ciudadano común que cuando, por ejemplo, los cafetaleros de Villatrina se quejan del ministro de Agricultura, buscan los llamados peregrinos, se juntan 10, hacen una cajita de madera de muerto y hacen el entierro del secretario de Agricultura. Cogen 3 cruces, salen en la esquina, compran 3 velones, una cosa, y se paran en la esquina enterrando al ministro de Agricultura porque Agricultura está muerto. Entonces la gente, el pueblo se congrega a mirar el entierro, se hace un tumulto en la esquina, tiene que venir la policía y Guanchi es un líder. Entonces Guanchi ha estado movilizándose con su cruz en el Movimiento Verde. El gobierno está vuelto loco y el PLD con el Movimiento Verde y entienden que desacreditando a Guanchi desacreditan al Movimiento Verde, porque eso no se le hizo a Guanchi. Ah, pero claro, eso absolutamente. Perfecto. Entonces lo que, como dicen en mi país, le salió el tiro por la culata. Muchísimas gracias, Marino, por tus perspectivas, por tus palabras, por tus orientaciones. Si tienes alguna sugerencia, alguna palabra que agregar para los televidentes, bueno, pues... Bueno, yo solo quería decirle que cuando yo era pequeño, que yo un día fui donde mi mamá y le dije, mamá, yo tengo un corazón revolucionario. Y ella me dice, ¿qué mira, muchacho? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Sí, mamá, porque yo he oído que los revolucionarios se preocupan por los otros. Y yo quiero decirle que esto que hago, mi único motivo es porque yo tengo un corazón revolucionario y los amo. Gracias, Marino. Gracias. Gracias a ti. Y se te ve que es cierto porque lo traduces en el rostro. Así es, gracias.